municipio. Agregó que aunque están en la etapa de planeación de proyectos, aún están en espera del presupuesto que les asigne el Congreso para definir las acciones que realizarán. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión. Muy bien, amigos, con esta información llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación nos vamos a dejar con mi compañera Carmen Garay y el programa Las Palabras Clave. Que descansen. Capta la atención. Déjanos ser parte de tu éxito. Atrae más clientes. Vende. Déjate conocer. La mejor opción para tu negocio. Promovisión, la televisión que va contigo. Te esperamos en tu programa VIP, donde te llevaremos todo lo ocurrido en los eventos y acontecimientos de las celebridades y personalidades más destacadas de la sociedad. No te lo puedes perder, todos los lunes 7:30 y miércoles 7 p.m. por Promovisión. Bienvenidos a una emisión más de Palabras Clave. Es un gusto saludarles en esta cita de los lunes a las 9:30 de la noche. Estamos en nuestro programa 53, un doble gusto además porque teníamos aquí a Dulce María Sauri, que estuvo en el primer programa. Doña Dulce, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. El tema es interesantísimo, los 100 primeros días del gobierno de Rolando Zapata Bello. Y mientras empezábamos el programa, el maestro Absalón Álvarez, que está también con nosotros aquí, Absalón, gracias, nos comentaba a propósito de esta tradición, ¿verdad, maestro? Sí, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Carmen, es un verdadero honor compartir la mesa con la licenciada Sauri, a quien admiro y respeto mucho. Muchas gracias. Es una muy importante referente de la historia de Yucatán, de la política de Yucatán. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. En sí, pues comentábamos un poco el tema, ¿no? De por qué los 100 días, por qué no los 200, por qué no los primeros 30. Porque entre muchas cosas que nos heredan de las tradiciones norteamericanas, comentábamos que esto pues es una herencia de una meta que se puso el presidente Franklin Delano Roosevelt, de al entrar en una situación de recesión muy grave económica, tenía que impactar a la ciudadanía y convencer que habían tomado la decisión correcta de elegirlo a él para hacerse cargo de los destinos, ¿no? Ya se fija una meta de 100 días para lograr ese convencimiento. Entonces, si quieren, pues más adelantito vamos comentando cuáles eran esos puntos que él quería lograr en esos 100 días. Entonces, por eso creo que es muy interesante el tema que abordan, porque mucha gente que piensa que esos primeros días son para evaluar un gobierno, y eso es imposible, ¿no? Claro, y como probadita, ¿no? No, Ni como entre meses, es poquititito. Es que finalmente de lo que se trata es de evaluar una actitud de quien acaba de estrenarse en el gobierno. ¿Y cuáles son, en el terreno de las percepciones, los cambios más importantes que la ciudadanía ha registrado que se están dando en el nuevo gobierno? Pero meramente como percepción, ni siquiera con... Efectivamente, pero el terreno de las percepciones es el primer terreno que cualquier gobernante necesita ganar para poder, a partir de este, construir. Y efectivamente, Franklin Roosevelt logró infundir en los norteamericanos el espíritu de que podían levantarse después de la depresión tan severa que habían estado viviendo. Esto no quiere decir que hubiese desaparecido mágicamente el desempleo ni la pobreza que había asolado todo Estados Unidos, pero las personas sintieron que sí podían hacerlo. Y a partir de ese momento empezó la larga reconstrucción. Otros tiempos, otro contexto, pero finalmente
los rituales se van renovando, se van perpetuando, algunos como en este caso, este plazo de los 100 días que esta noche estarán aquí comentando doña Dulce María Sauri y el maestro Absalón Álvarez. Gracias, les recuerdo que estamos en vivo en el canal 29 de Cable Más. Si ustedes quieren hacerlo por internet, lo pueden hacer en www.promovision.mx. El número telefónico es 948-1111. Estaremos muy pendientes de sus comentarios, de sus sugerencias, de las preguntas que ustedes quieran plantear aquí a nuestros invitados, a doña Dulce, al maestro Absalón Álvarez, que además viene en su calidad de director de la carrera de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayap, donde además tienen un doctorado en gobierno, ¿no? Sí, efectivamente, en la Universidad Anáhuac, muy brevemente, en la carrera de Derecho en particular, tenemos un doble enfoque que creemos que es muy trascendente. La parte de Derecho, que desde luego en todos sus ámbitos de búsqueda de la justicia, enfoca al sector privado, en la actividad profesional independiente, pero estamos ciertos que no es suficiente si no pensamos que el quehacer de la política y la estructura de organización política del Estado, pues parte del derecho. Y creemos mucho en la necesidad de ser un factor de coadyuvancia para la profesionalización del servicio público. Yo creo que es muy importante en estos tiempos hacia donde quiere transitar nuestro país, que quienes asuman funciones de gestión de gobierno deben ser gentes también que lo asuman con una responsabilidad profesional. Entonces tenemos ahora una licenciatura en Administración Pública y Gobierno que inicia en verano, y desde el mes de octubre pasado iniciamos con un doctorado en Gobierno y Gestión Pública que quiere encauzar la investigación hacia la búsqueda de gente que se aboque a ser capaces de utilizar ese conocimiento para la instrumentación y diseño de políticas públicas. Pues muy importante, porque la aspiración sería que más o menos allá estuvieran llegándole nuestros políticos, no nuestros funcionarios de gobierno, sino al doctorado por lo menos casi, ¿no? Bueno, habrá ocasión de comentar cómo esas capacidades son reconocidas por quien tiene a su cargo la tarea de gobernar, porque puede haber una gran cantidad de conocimientos, de sabiduría, pero sencillamente no son llamados a ocupar los cargos. Claro. Y ahí viene un desfase que vale la pena comentar en lo general, y ya habrá ocasión de hacerlo en lo particular en este gabinete. Así es, doña Dulce, las palabras que esta noche estarán comentándose en esta mesa tienen que ver con el gabinete, con las modificaciones que se han hecho en este gobierno que recién inicia, y algunas otras que usted verá si se queda con nosotros la próxima hora. Si les parece, ahora iremos a una cápsula, a una nota que preparó el equipo de noticias acerca de qué se dio a conocer en el discurso de los 100 primeros días de Rolando Zapata. El gobernador Rolando Zapata Bello señaló que en los primeros 100 días de su gobierno ha hecho todo lo necesario para que en este año 164 de los 227 compromisos que asumió y firmó con la ciudadanía se empiecen a atender. En estos 100 días me he esforzado para que la esperanza que se depositó en mí como candidato y la confianza que me dieron al asumir la gobernatura sea, a partir de hoy, la credibilidad de un gobierno que ha dado una muestra clara, firme y correcta de que va a cumplir con las expectativas de la gente. Durante su discurso con motivo de sus 100 primeros días de gobierno, el mandatario resaltó que se logró ahorros de más de 50 millones de pesos y se han saldado prácticamente todas las obligaciones de pago de corto plazo, concluyendo el 2012 en números negros y con un presupuesto 2013 libre de cualquier carga extraordinaria. Recordemos que por primera vez en la historia moderna del Estado contamos con un paquete económico aprobado de manera unánime por el Honorable Congreso del Estado, un paquete económico en el que enviamos desde la iniciativa en que se incrementa en un 137% el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, que incrementa en un 104% los recursos de la Secretaría de Fomento Económico, que elevan un 42% el presupuesto destinado al campo, en un 53% el destinado al turismo. Un presupuesto que muestra que los recursos para la seguridad pública serán suficientes para cuidar la tranquilidad y paz que todos queremos para Yucatán. Con imágenes de Francisco Baeza, Domitila Co, Notivisión. Al inicio comentábamos aquí con nuestros invitados el hecho de que estos primeros 100 días se utilizan o son útiles para el funcionario, para el mandatario, como una imagen, un reforzamiento de la decisión, decía el maestro Absalón, de que se eligió correctamente.
Pero en estos primeros 100 días también se hizo referencia a compromisos que se empiezan a cumplir. Esos compromisos es la primera palabra clave de esta noche, y no sé qué podríamos decir a propósito de esos compromisos que se empiezan a cuentagotas empezar a actualizar. Bueno, yo quisiera decir primero de qué significa cumplir, y más en un lapso tan breve, que es menos del 5% del total del mandato, pero al mismo tiempo tan significativo. Yo diría que cumplirle a la ciudadanía, porque hay que ver a quiénes se le cumple, hay distintos grupos o ámbitos de cumplimiento, es el objetivo y propósito central, y así lo ha expresado en este discurso reciente Rolando Zapata. Cumplirle a la ciudadanía los compromisos de campaña, porque hubo una serie de compromisos que están señalados con toda claridad en el documento para la transición. Son 227 compromisos, más las propuestas y recomendaciones del Grupo para la Transición, que seguramente serán recogidos en el Plan Estatal de Desarrollo. Pero yo creo que también vale comentar con qué criterios cumplir esos compromisos. Eficiencia, en primer lugar, manejo honesto y transparente de los recursos públicos, lo cual conlleva el combate a la corrupción. Bueno, pero también tiene el compromiso de cumplirle al nuevo Ejecutivo Federal. Se retoma nuevamente el hecho de que el presidente de la República y el gobernador de Yucatán son del mismo partido político. El compromiso es eficiencia administrativa, capacidad de ejecución de los recursos públicos y desde luego también eficiencia política, que el Estado continúe como un Estado tranquilo, donde los conflictos sociales son resueltos y que hay una capacidad para poder crear un ambiente que le permita al PRI ganar las próximas elecciones, que están aparentemente lejos, pero finalmente lo están a menos de 3 años. Luego está el compromiso con los grupos que sostuvieron su candidatura, y esto también es importante señalarlo, porque por una parte están las personas que han colaborado como grupo político, digamos, los cercano a Rolando Zapata, y que los vemos ahora ubicados en distintos cargos de gobierno. Los compromisos de los que colaboraron en la campaña electoral en un sentido más amplio, ¿verdad? Que finalmente vamos a ver cómo se traduce, por ejemplo, con la autorización para el alza de tarifas de transporte, ¿verdad? Y está otro grupo de compromisos, los que pueda tener con su antecesora, que eso vale la pena también ventilarlo desde vagante, nada más que hay que dejar claro que si el primer y más fundamental compromiso de todos es con la ciudadanía, esto tiene que matizar el cumplimiento de los compromisos con los otros 3 grupos. Claro, no se podría anteponer ese compromiso con los demás que se adquieren con la sociedad misma y esos grupos o sectores a los cuales se ha hecho referencia. Maestro, esos compromisos, ¿usted cómo los ve? ¿Se empiezan a ver como una prioridad o se están relegando? Yo creo que en el caso en particular en la que el licenciado Rolando Zapata asume su gobierno, son condiciones totalmente nuevas en el entorno social. Yo creo, y mi opinión va desde una perspectiva ciudadana, en el que estos primeros 100 días de gobierno no pueden dejar a un lado una realidad distinta. Es decir, Rolando Zapata llega a la gobernatura del Estado como resultado de una manifestación ciudadana en la que, creo yo, por primera vez se ve de una manera muy evidente un voto diferenciado. No sé si razonado o no, pero diferenciado sí, en el que a nivel nacional también se ve esa perspectiva, es decir, y lo digo porque tuve la oportunidad de fungir como presidente de una casilla, y en la casilla en la que intervine había un porcentaje de votación para quien aspiraba a representar en el Congreso local a ese distrito, otra tendencia de votación para el candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Mérida, y otra tendencia de votación para quien pretendía asumir la gobernatura. Entonces, para mí esto, ¿qué debe de enviar como mensaje al gobernador en funciones? Que la ciudadanía está consciente que con su voto sí puede, dado que ya hay un reconocimiento evidente que se transforma en alternancia en el poder, sancionarme en un futuro en la medida que haya cumplido o no con lo que ofrecí para obtener el voto. Eso es por una parte. Por otra parte, me parece que es evidente que tiene un compromiso con los ciudadanos de Mérida en particular, porque ese voto razonado dio una diferenciación entre
la población de la ciudad de Mérida que eligió a alguien de un partido para gobernar la ciudad, pero refrendó a nivel estatal la posibilidad de que el mandato sea de otro partido. Entonces esos primeros 100 días sirven efectivamente para que el ciudadano calibre si tomó la decisión correcta en cuanto a cómo planea hacer lo que me ofreció. Yo no puedo evaluar si tuvo o no tuvo un buen desempeño como gobernador, pero qué decisiones está tomando para cumplir con lo que me ofreció en las campañas, en su organización, ¿sí?, en su capacidad de convencimiento. Dice el gobernador, porque ese es otro compromiso fundamental, cuando se firma el pacto por México y cuando el presidente Peña Nieto hace el planteamiento de sus 13 puntos, inmediatamente el gobernador de Yucatán dice que el gobierno estatal se alinea con esa serie de principios y que asume, entre otras cosas, y quiero buscar la expresión literal que señaló en su planteamiento. Ahí estuvo la alineación planetaria. Así es, Esa muy adecuada para el nuevo Bactú. Exacto. Dice el gobernador electo, me comprometo, que creo que esto resume el planteamiento, con un gobierno que escuche, que sume, que sea austero, trabajador y profesional. Entonces, si esto resume en cuanto a compromiso y le permite alinearse a un plan de gobierno federal, pues creo que tenemos una referencia, creo yo, bastante clara de hacia dónde quiere encaminar su función de gobierno. Pero estamos empezando todavía a ver los cómo. Y esos cómo, en una primera referencia, que desde mi perspectiva se evidencia, es reestructuro mi organización administrativa y le doy una preponderancia y relevancia a la forma en que voy a manejar la planeación y el ejercicio del gasto público con una nueva estructura administrativa. Vamos a hacer una pausa y regresando se hablará de los cómo y de quiénes traducirán ese cómo en acciones concretas. Vamos a la pausa y regresamos, estamos en vivo. Vive la adrenalina en alta velocidad de Autoadicción. Jeeps, tuning, arrancones cuarto de milla y mucho más. Una experiencia de emociones al límite. Promovisión, la televisión que va contigo. Todos los días, un equipo de profesionales preparan la información más sobresaliente de la ciudad y el estado, y es presentada de una manera ágil y objetiva. En compañía de Arturo Lupercio e Ivette Carrera, vive el día a día con los sucesos y la información más completa a través de Notivisión. Síguenos de lunes a viernes por Promovisión, la televisión que va contigo. Capta la atención. Déjanos ser parte de tu éxito. Atrae más clientes. Vende. Déjate conocer. La mejor opción para tu negocio. Promovisión, la televisión que va contigo. Entre Nosotras es un programa de corte femenino conducido por mujeres como tú, auténticas, naturales, espontáneas y sin tapujos, donde trataremos cualquier tipo de temas de tu interés. Te invitamos a que estés entre nosotras todos los sábados a las 7 de la tarde y repetición domingo a las 6 de la tarde por Promovisión, la televisión que va contigo. Seguimos aquí en Palabras Clave. Les recuerdo que esta noche el tema son los primeros 100 días del gobierno de Rolando Zapata Bello. Nos vamos a la segunda palabra clave, si les parece, que tiene que ver con esas modificaciones, eso que empezó a hacer Rolando Zapata para preparar la mesa y ponerse a cocinar. Doña Dulce. Bueno, yo diría que primero hay que comentar los cambios o modificaciones de forma. Y la más destacable para mí tiene que ver con que el gobernador llega a tiempo a los eventos. Esa es una.
Bueno, esto se agradece profundamente después de más de 5 años de retrasos injustificados, y que finalmente refleja, por una parte, el respeto hacia la ciudadanía por parte del gobernante, y por otro, orden en su agenda de trabajo, porque se llega tarde cuando surgen compromisos que no estaban contemplados, lo cual significa que la agenda entonces no estuvo correctamente diseñada. Y Rolando Zapata lo ha logrado y esto se agradece mucho. Otro cambio de forma que reconocemos los ciudadanos tiene que ver con aquellas caravanas interminables de suburban llenas de guardaespaldas o agentes de seguridad, que eran verdaderamente contradictorias con el discurso sobre el estado más seguro de México. Si hay tanta seguridad en Yucatán, entonces ¿para qué necesita el gobernante tal esquema de protección? Rolando Zapata llega con lo necesario para poder desempeñar sus funciones apropiadamente. Eso es importante. Ya se ha señalado aquí los cambios más ostensibles, que son los que tienen que ver con la administración pública estatal. Ya el maestro Absalón los ha señalado. Sin embargo, también hay un elemento que se ha dejado sentir y tiene que ver con la forma de organización del trabajo interno. Era Vox Populi que la gobernadora anterior no le gustaba hacer reuniones de trabajo con sus colaboradores. Inclusive se señala que hubo quienes estuvieron los 5 años y no tuvieron un solo acuerdo de trabajo con quien gobernaba. Esto debe ser muy difícil para quien tiene una responsabilidad y que tenía que limitarse o a instrucciones a través de una tercera persona o a mensajes de Twitter. Entonces, aquí hay reuniones de trabajo. El gobernador le pide cuentas a sus funcionarios de lo que están haciendo, de los encargos que recibieron, hay coordinación, hay gestión de las acciones y de las políticas públicas comprometidas por el gobierno del Estado, y eso yo creo que es un cambio significativo. Ahora, los cambios de fondo, pues están por verse. No es el tiempo para analizarlos, pero yo solamente quisiera destacar algo que lo comentaré también nuevamente en otra ocasión, que tiene que ver con el déficit, que todavía pienso que se puede redimir, y tiene que ver con el compromiso de combatir ferozmente la corrupción. Yo no creo que pueda haber borrón y cuenta nueva en ciertas áreas de la administración pública estatal, que se necesita hacer un diagnóstico, una evaluación, y de ser necesario, como parece ostensiblemente por la información que ha salido a la luz pública, imponer correctivos. Porque si esto no se aborda, por las razones que sean, simplemente se corre el riesgo de repetirlo en 2 o 5 años. Y pongo estas fechas porque son las proximidades de las campañas electorales y son los momentos más riesgosos para que cualquier gobierno, por más buenas intenciones que tenga, tropiece si no se toman los correctivos a tiempo. Ese orden que se presume de manera interna y que se planteó como una necesidad apremiante, ser austero, de poner orden en el dinero, en la manera en que se está ejerciendo ese gasto, tiene que ver con la conformación de una nueva estructura de gobierno. Esa supersecretaría que ahora es Administración y Finanzas va encaminada hacia allá, y es correcto hablar de una supersecretaría, maestro Absalón. Yo creo que, como comentaba la licenciada Saura hace un momento, es muy difícil anticipar un resultado. Pero lo que sí me queda muy claro es que uno de los objetivos de esos primeros 100 días de gobierno es impactar en la percepción del gobernado de que se está empezando a implementar aquello para lo cual te ofrecí que iba yo a asumir la función de gobierno. Los electores van a recordar lo que se haga durante esos primeros 100 días. Y si en esos primeros 100 días me genera una percepción de que estoy trabajando para tratar de implementar lo que te ofrecí, como que te abro la puerta, me genera la esperanza de esperar que implemente lo que estás proponiendo, porque creo que lo estás haciendo para lograr ese objetivo. Si se incurren en errores, tampoco los voy a olvidar y voy a arrastrar toda esta percepción el resto de tu gobierno. Entonces, yo sí creo que es muy importante que si se tomó una decisión de reestructuración administrativa, yo no quiero decir
que se les dé un beneficio de la duda, porque lo que menos quisiera yo es de dudar de mi representante. Pero lo que sí creo es que si es una reestructuración administrativa con un fin bien definido, hay que esperar que evolucione para poder evaluar los resultados. Pero sí creo que hay cuando menos 3 temas que yo sí quisiera resaltar, que en esa primera percepción de reestructuración administrativa sí me están aparentemente dando la visión de que se está implementando un proceso de ajuste financiero y de nueva cultura de la austeridad. Entonces, esa primera percepción pues es positiva para el ciudadano. ¿Va a funcionar o no la estructura? No podemos en este momento evaluarlo. Sí creo que es muy importante la percepción de ser eficientes en los tiempos de trabajo, la cercanía con la gente y la puntualidad. La puntualidad para mí como ciudadano me da una imagen de respeto hacia mi persona. Y creo que es muy importante fomentar en ambas vías el respeto del gobernante hacia el gobernado, porque eso en reciprocidad va a generar un respeto del gobernado hacia el gobernante. Pero creo que hay un tercer elemento de cambio que si se logra hacer plena realidad, sí va a marcar una transición que es un objetivo fundamental de esos primeros 100 días. Generar una percepción de transición, de cambio. Y que es la invitación que hace el gobernador a medios de comunicación, a líderes de opinión y a la sociedad civil para darle seguimiento a sus acciones de gobierno. Si esto se transforma en una realidad permanente, entonces la ciudadanía se siente parte del gobierno y no simplemente el receptor de lo que se está haciendo en el gobierno. Por principio de cuentas, el gobierno es emanado del pueblo, se genera la estructura de gobierno por el pueblo y debe ser destinado al bienestar del pueblo. Y yo quiero sentirme parte de eso. Si se concreta en la realidad esta cercanía del gobierno con la voz de la sociedad civil organizada, por ejemplo, pues podemos esperar que durante este sexenio se implementen cosas que realmente sean percibidas como algo útil para la sociedad. Y de alguna manera esa participación ciudadana tiene la expectativa, la sociedad, de que se pueda traducir en líneas, estrategias de acción, líneas muy concretas en el Plan Estatal de Desarrollo, doña Dulce. Efectivamente, pero abundando un poco en los cambios del Código de la Administración Pública Estatal, para mí fue particularmente interesante la determinación de eliminar a la Coordinación de Comunicación Social, que fue una entidad que recibió amplios recursos financieros en la administración pasada. No quiere decir que el gobierno estatal deje de tener una política de comunicación social, sino que el aparato administrativo para realizarla se adecuó a esta política de austeridad. Luego la hechiza, perdón por el término porque no encuentro uno mejor, Secretaría de Protocolo, Logística y Protocolo, que no estaba en el código, pero funcionaba como tal, como una especie... No funcionaba, doña Dulce, porque siempre llegaban tarde. Tienes toda la razón, pero me refiero a los escenarios, a todas estas cuestiones que tienen que ver con la concepción de la logística a la antigüita. Bueno, sencillamente desapareció. Es una función que realiza ahora la nueva Secretaría de Administración y Finanzas, que por cierto, hay que recordar que esa Secretaría, llamándose Finanzas y Tesorería, ejercía esas funciones en la administración de Víctor Severa Pacheco, que había una oficialía mayor que veía las cosas internas y administración y tesorería, Finanzas y Tesorería veía todo el gasto público y la administración de los recursos internos. Entonces, tenemos alguna experiencia, digamos, como entidad en una compactación de esta naturaleza que yo espero que tenga un buen resultado finalmente para que funcione mejor el gobierno. Vamos a ir a una pausa, gracias doña Dulce. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo que será ya la tercera palabra clave, que tiene que ver con el gabinete. Esas personas muy específicas que tendrán, en buena medida, que ver con la imagen de este nuevo gobierno. Vamos a la pausa y regresamos. El agua es vida. ¿Sabías que una de las zonas más importantes de extracción de agua para Mérida está ubicada al sur de nuestra ciudad? En esta región, conocida como la Reserva Municipal de Cuxtal,
se encuentra la planta potabilizadora Mérida 1, que nos provee de más del 50% del agua que utilizamos a diario. El agua es vida, dale vida al agua. Todos hemos dicho que los fantasmas no existen, pero fíjate bien, escucha con atención, porque no estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo. Evidencia paranormal. Entretenimiento. Diversión. Invitados. Películas. Lo típico. Ocurrencias. Buen humor. Y mucho más en Enlace TV de martes a jueves en su horario habitual por Promovisión, la televisión que va contigo. Si te gusta el mundo de los caballos, disfruta con nosotros Equino, un programa en el que conocerás y aprenderás todo sobre la importancia del cuidado, adiestramiento y alimentación de acuerdo a sus razas y edades de los caballos, equitación, charrería, equinoterapia y mucho más. Equino, un programa con tradición y lenguaje coloquial. Por Promovisión, la televisión que va contigo. Capta la atención. Déjanos ser parte de tu éxito. Atrae más clientes. Vende. Déjate conocer. La mejor opción para tu negocio. Promovisión, la televisión que va contigo. Seguimos aquí en Palabras Clave esta noche para comentar acerca de los 100 primeros días del gobierno de Rolando Zapata Bello. Y es momento de comentar acerca de la tercera palabra, que tiene que ver con el gabinete, con esas personas, hombres, mujeres, muy pocas mujeres, que tienen que ver con esta responsabilidad de llevar a cabo esos compromisos y todo lo que emane de esta nueva administración. Doña Dulce. Bueno, ya van 110 días en que están ejerciendo sus cargos. No así los que a partir del 1 de enero fueron nombrados, de acuerdo a la nueva estructura administrativa. Pero yo diría que podemos distinguir 4 grandes subgrupos dentro del gabinete, tanto del gabinete legal como el gabinete ampliado estatal, ¿no? Uno es el grupo político cercano al gobernador Zapata Bello, lo cual es entendible, previsible, asumible, de que personas que han estado cerca de él, en las cuales confía, sean llamados para ocupar cargos de relevancia en la administración estatal. Esperemos que en caso de que alguno registre el principio de Peter, haya la capacidad por parte del gobernador de relevarlo si es el caso, ¿no? Luego está el grupo que son ratificaciones merecidas. Me parece que fue un acierto que la Secretaría de Educación permaneciera el doctor Raúl Godoy, y me parece también que el doctor Eduardo Bagliori ha hecho muy buen trabajo en desarrollo urbano y medio ambiente. Qué bueno que fueron ratificados en sus cargos. Luego hay un tercer grupo que tiene que ver con las herencias y compromisos de la administración pasada, que también no voy a personificar porque ya la voz popular sabe quiénes son y dónde están. Y hay un cuarto grupo que son los nuevos en la administración pública estatal. Destacablemente puedo mencionar al secretario de Desarrollo Económico, David Alpizar, y al nuevo consejero jurídico del Estado, Ernesto Herrera. Me parece también que esto refresca, digamos, de alguna forma, a los que tradicionalmente han hecho política en el PRI o en la administración pública estatal, y que pues da una dimensión de incorporación de personas que se han desempeñado en distintas áreas de la vida privada, empresarial o profesional, y que son invitados a colaborar en el gobierno estatal. Maestro Absalón.
De este gabinete, ¿qué podríamos decir? Yo quisiera poner sobre la mesa un tema que es un tema muy debatido en las aulas desde un punto de vista académico. Se discute en las aulas si quien va a estar al frente de una Secretaría de Estado, una responsabilidad de gobierno, ¿cuál es el perfil que debe de tener? Porque como que hay una idea de que como son cargos que emanan de una obligación política, que es gobernar, pues que deben de ser políticos. Y luego está el otro extremo, que de repente puede ser muy radical, pero no basta con ser político para estar en frente de una Secretaría de Estado, si lo que tienes que tener es conocimiento real de la disciplina o de la actividad en la cual vas a estar tomando decisiones trascendentes. Habla doña Dulce y con justa razón del doctor Godoy y del doctor Bagliori en ecología y en educación. ¿Quién puede cuestionar los conocimientos, las aptitudes y las capacidades? Pues ninguno. El tema es suficiente o se requiere también un matiz político? Es un debate que no alcanzamos a resolver, porque en muchas ocasiones un buen político con capacidad de administración pública puede hacerlo muy bien desde el entorno político en la Secretaría y apoyarse de gente preparada y especializada para la realización de las partes más técnicas y especializadas. Yo creo que aquí quienes están llamados a hacer una evaluación de las designaciones en cada una de las áreas es el sector a quien impacta o va a impactar la gestión de este nuevo servidor público. Entonces, quienes estamos en el área de educación, pues podemos decir, bueno, conocemos al doctor Godoy y tenemos total confianza en sus merecimientos, conocimientos, aptitudes y capacidades. Pero hablamos de temas trascendentes, sí, efectivamente, con el área de economía, el área de turismo, el área de salud. Entonces, esos primeros 100 días donde ya va implícito de que aquí está la gente que va a colaborar conmigo, hacía mención ya hace un momento que la voz de la sociedad debe ser trascendente y así se ha abierto la puerta por las manifestaciones del gobernador en funciones. Yo esperaría escuchar después de estos 100 días o 110 días la opinión de los sectores a quienes impactan las funciones de cada uno de los servidores públicos. Si no hay una manifestación es que estamos entonces o satisfechos o confiados en que se va a hacer un buen papel. Pero ya deberían haber más opiniones respecto a cada una de las designaciones, ¿no? Yo resaltaría también la situación de las experiencias y de las juventudes. Yo creo que los gabinetes deben ser equilibrados, pero hay determinadas secretarías o áreas que requieren mucha experiencia por la enorme responsabilidad, y áreas donde pueden ser primeras acciones de gente joven que está inmersa y que pueden tener capacidades. Yo creo que sí, esta respuesta al planteamiento de qué se opina sobre el gabinete en funciones, yo sí esperaría que la ciudadanía se expresara más con base a un análisis de cada uno de los perfiles de quienes están designados en cada área. Y concuerdo, hay posiciones que son eminentemente políticas, hay posiciones que son compromisos y si quieren llamarles cuotas, pero creo que hay áreas trascendentes para la sociedad que no admiten solamente ese parámetro. De círculo cercano incluso, ¿no? Efectivamente, mira, yo creo que finalmente un equipo de gobierno, que es un equipo de trabajo, tiene que tener balance, no puede ser ni uno solo ni otro solo. Y quien es el responsable, porque además así lo señala la Constitución en forma exclusiva, es el Ejecutivo del Estado, es unipersonal, entonces es quien tiene los elementos y debe de tener los mecanismos para poder evaluar si ese conjunto funciona bien, porque puede haber individualidades muy buenas, pero puestas en como equipo no funcionan. Y si de lo que se trata es que sea una administración profesional y eficaz, solo se puede concebir como un trabajo de equipo. Y ahorita de principio, ¿valdría la pena conocer indicadores de gestión o de evaluación de cómo se estará viendo el desempeño de los funcionarios? ¿Sería posible ahorita, deseable? Yo creo que estamos en la época de la construcción de esos indicadores, sobre todo porque antes del 30 de marzo debe entregarse el Plan Estatal de Desarrollo y que debe tener un capítulo completo dedicado al seguimiento de evaluación de la administración pública.
Entonces, bueno, yo creo que es la etapa de la construcción. No sé, maestra Absalón, si usted coincida con eso. Sí, completamente, pero además partiendo de una situación que es sui generis. Hay un nuevo gobierno federal que va a diseñar su plan de desarrollo a nivel nacional, al cual tenemos que instrumentarlo a nivel estatal y que luego también tiene que aterrizarse en el ámbito municipal. Entonces se habla mucho de la sincronía de gobierno federal con gobierno estatal y que creo que eso nos favorece mucho como ciudadanos. Yo, desde luego, me queda claro que en 100 días no vamos a poder evaluar el desempeño de quienes están a cargo de cada una de nuestras secretarías. Y sí creo, concordando totalmente con lo que plantea la señora Dulce María, pero sí, ¿quién debe construir esos indicadores? Hay dos visiones que hay que conjuntar, porque yo desde mi visión de gobierno puedo decir, esto es mi diseño, es mi política pública, es mi plan de gobierno, y yo creo que eso está transitando. Pero desde el punto de vista ciudadano, ¿está funcionando o no está funcionando? Y entonces yo creo que nosotros como ciudadanos debemos tener parámetros bastante bien definidos de cómo evaluar ese desempeño. Hace algunos días alguien comentaba, es que los diputados y los senadores no hay forma alguna de evaluarles, y no es cierto. No ha habido estudios que se hicieron, en alguna ocasión intervino la Universidad de Anáhuac, de cómo evaluar el desempeño legislativo. ¿Cuáles son los indicadores? Pues hay unos mínimos, ¿no? Primero asistencia, asistieron, no asistieron. Otro parámetro, bueno, ¿cuántos puntos de acuerdo ha propuesto? ¿Cuántas iniciativas propuso? ¿En cuántos trabajos de comisiones participó? ¿Cuántas veces subió a la tribuna? Y cuando menos son indicadores duros, que no son suficientes, pero hay que definirlos. Y yo creo que la sociedad también no debemos ser pasivos y decir, bueno, dentro de 6 meses, o cuando llegue el primer informe, pues voy a evaluar qué se hizo, ¿no? Nuestra responsabilidad ciudadana es darle seguimiento puntual a la actividad de cada uno de esos factores de gestión de gobierno, que si yo no opino, que si yo no sugiero, que si yo no propongo, pues van a ser solamente la parte unilateral determinada desde la visión de gobierno. Y yo creo que en estos tiempos eso no es suficiente, pero somos corresponsables como ciudadanos. Si yo me callo, si yo no vino, si yo no participo, pues solamente recibo. Y eso es muy fácil. Y a la hora de la hora es muy fácil ejercer el deporte de criticar sin proponer, ¿no? Entonces hay que proponer. Pero también la participación ciudadana necesita de un ambiente favorable. Sí, desde luego. Porque finalmente, si es estar arando en el mar, o sea, diciendo las cosas, y por parte del gobernante hay una descalificación o una indiferencia, o muchas veces ignorancia deliberada de lo que se está diciendo por parte de la ciudadanía, pues es obvio que la gente se desalienta, se desanima y se dedica a rumiar su desconsuelo, lo cual socialmente es muy poco saludable. Muy poco. Entonces, yo también tengo la percepción, ojalá no me equivoque, de que hay un convencimiento de Rolando Zapata de que tiene que incorporar la participación activa de la ciudadanía en las distintas áreas del quehacer gubernamental, pero una participación efectiva, no cosmética. No mediática, nada más. Nada más, de que se agota el día que se toma la foto, se pasa el video de cuando se conformó el comité y hasta nunca más nos veremos, ¿no? Sino en la construcción de las determinaciones, en la toma de decisiones sobre asuntos públicos, que finalmente es lo que está reclamando la sociedad. Vamos a hacer una pausa y regresamos para comentar aquí en la mesa acerca de los resultados que se puedan estar teniendo de estos primeros 100 días, con la lógica de que se trata de una cuestión de imagen del nuevo gobernante. Vamos a la pausa y regresamos. Si te gusta el mundo de los caballos, disfruta con nosotros Equino, un programa en el que conocerás y aprenderás todo sobre la importancia del cuidado, adiestramiento y alimentación de acuerdo a sus razas y edades de los caballos. Equitación, charrería, equinoterapia y mucho más. Equino, un programa con tradición y lenguaje coloquial. Por Promovisión, la televisión que va contigo. Todos hemos dicho que los fantasmas no existen, pero fíjate bien, escucha con atención, porque no estás solo, no estás solo, no estás solo. Evidencia paranormal.
Capta la atención. Déjanos ser parte de tu éxito. Atrae más clientes. Vende. Déjate conocer. La mejor opción para tu negocio. Promovisión, la televisión que va contigo. Todo lo referente a los artistas del momento, llevándote en exclusiva videos, top 5, presentaciones y conciertos donde lo mejor de la música estará en tensión. No te lo pierdas lunes 7 p.m. y miércoles 6:30 p.m. por Promovisión, la televisión que va contigo. Entretenimiento. Diversión. Invitados. Películas. Lo típico. Ocurrencias. Buen humor. Y mucho más en Enlace TV de martes a jueves en su horario habitual por Promovisión, la televisión que va contigo. Ya nos vamos acercando al final de este programa acerca de los 100 primeros días de Rolando Zapata en el gobierno del estado. Les recuerdo que estamos en vivo, 948-1111 es nuestro número telefónico. Llámenos, ya vamos a comenzar al ratito con el comentario de sus llamadas y de sus opiniones. Nos vamos con los resultados. ¿Qué resultados habría de estos primeros 100 días, doña Dulce? Yo los ubico esencialmente en el terreno de las percepciones. O sea, difícilmente puede haberlo en otra área en un lapso tan breve. Y en el terreno de las percepciones, en primerísimo lugar, yo percibo una sensación de alivio generalizado frente a los excesos que desafortunadamente cometió la administración anterior. Esto tiene mucho que ver también con la imagen de moderación, de templanza, austeridad que ha tratado de irradiar el gobernador y quienes están cerca de él, incluyendo sus familiares. Yo creo que el hecho de haber pasado las fiestas navideñas y de fin de año en una absoluta normalidad de una familia yucateca tradicional de Mérida, habla bien del gobernador. Creo también que muy poco se ha podido ver en relación a dos áreas importantes. Uno, en las prácticas administrativas. Una administración que comenzó 2 meses antes de finalizar el año presupuestal, difícilmente puede dar cuentas, pero sí debe de haber, y espero que así sea, una organización para que haya un ejercicio eficaz del gasto público 2013, que por lo que el propio gobernador ha dicho, va a ser, vamos a decir, superior al del año pasado. Y la otra parte que poco se ha podido ver es en la solución de los conflictos sociales que se han planteado en diversas áreas. Significativamente puedo hablar de los temas de las gasolineras que en este momento están en la prensa, ¿no? En Humán y en Peto. Bueno, ese tipo de conflictos que pues forman parte de la vida de una sociedad, sí, el conflicto, pero también las autoridades que tienen la responsabilidad de encauzarlo y lograr que se superen para el bien colectivo. De esto todavía estamos pendientes y tenemos que ver cómo derivan. Y por cierto, hay un tercer comentario que lo digo con alguna preocupación. Se han registrado en las últimas semanas hechos delictivos que pues no estamos acostumbrados a asistir, pero la costumbre que tenemos cuando se transgrede el orden es que la policía actúa y de inmediato hay una consignación al Poder Judicial de los presuntos responsables. Me preocupan estos homicidios vinculados a crímenes de odio, por llamarlos de alguna manera, que tienen que ver o se ocultan bajo el prurito de crímenes pasionales, que tienen que ver con homosexuales o personas con orientación sexual diferente, y muy significativamente el problema de la pareja de ucranianos, el hombre que apareció asesinado y la mujer que está desaparecida.
y que por las evidencias que se han dado a conocer en la prensa, el hecho aconteció en el estado de Yucatán. Yo espero por esa frágil paz y seguridad que hay que mantener siempre cuidada, y que su principal medicina es el combate a la impunidad, se siga manteniendo en el estado. Gracias, doña Dulce. Nos quedan 5 minutitos para terminar ya el programa. Maestro Absalón, ¿qué podríamos decir acerca de los resultados que arrojan estos primeros 100 días? Yo creo que, retomando el comentario inicial en este programa, es que sí ha logrado el objetivo en estos 100 días de generar percepciones. Creo que sí se ha logrado generar la percepción de que verdaderamente hay intenciones de tener un gobierno austero y un buen manejo, eficiente manejo de las finanzas públicas, como percepción. Una segunda percepción que creo que es relevante es que sí se percibe el inicio de actividades de un gobierno serio, formal, responsable, y creo que eso como ciudadano me parece que es útil, que es idóneo, me genera confianza. Creo que se dan los primeros indicios de querer sí tener apertura y cercanía y diálogo con la sociedad. Pero definitivamente concuerdo con el tema de que hay que darle mucha fortaleza al ámbito de la seguridad pública y de la prevención del delito. Ahí vamos a tener un escenario muy importante, que a mí en lo particular es tema que me interesa mucho, la implementación de la reforma laboral y de la capacitación de los integrantes de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, esto que ya es una reforma que está en plena eficacia, sí siento o no he percibido hasta este momento que se hayan dado los elementos necesarios para la capacitación del personal jurídico de la Junta de Conciliación y Arbitraje para implementar estos procesos en los que se busca profesionalizar la administración de la justicia laboral. Solo abogados llevando juicios laborales y todos los servidores públicos de las juntas con título profesional. Entonces creo que a eso sí hay que darle mucho seguimiento. Entonces en la parte que le compete al Ejecutivo, sí fortalecer mucho los esquemas de seguridad jurídica y de seguridad pública y de prevención del delito. Pues las perspectivas de alguna manera las han planteado aquí, falta por ver algunas cosas, con la inquietud de que efectivamente sea un buen gobierno, así aparece, así se espera, y bueno, pues si no digo al menos las llamadas que ahorita me pasaron, pues me van a colgar, ¿verdad? La señora Inocencia Chalé Ruz, de la colonia El Porvenir, ella felicita al programa, en particular a la licenciada Dulce, por sus conceptos. Ella manifiesta que no está de acuerdo con que Rolando Zapata Bello incorpore a chamacos en su gabinete. ¿Qué opina? Yo creo que la combinación es necesaria. Parte de la sabiduría política del PRI fue saber entreverar generaciones, en que la experiencia jalaba y ayudaba a la juventud. Lamentablemente en la administración pasada vimos al revés, ¿verdad? La juventud aplastó a la experiencia, pero yo creo que Rolando Zapata está recuperando lo mejor de esa tradición y la está innovando. Ahora, si los chamacos, como le dice la señora Chalé, no funcionan, pues al igual que a los adultos o a los adultos mayores, pues tendrá que relevarlos. Yo creo que la transición generacional es fundamental en todos los ámbitos del quehacer social. Yo creo que sí es muy válido la incorporación de gente joven, así como hablamos de la incorporación de las mujeres en todos los cargos de responsabilidad, pero no por jóvenes ni por mujeres, sino por capaces. Entonces, si quienes son designados son jóvenes pero capaces, está bien que estén ahí. Ahora, yo creo que viene una oportunidad muy grande, que es la propia formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, que necesitamos garantizar que la sociedad realmente va a estar tomada en cuenta, que no nos vayan a salir con unos foros 11:45 solo para cubrir el expediente de la Ley de Planeación Estatal, que haya verdaderamente mecanismos como los que instrumentaron finalmente para los compromisos de campaña, como los que ahí están plasmadas en las propuestas del Comité de Transición, pues todo esto que pueda ayudar a la participación. Y que en 2013, en el ejercicio del presupuesto, sintamos esas nuevas prácticas. Y cuando hablo de sintamos,
eficiencia, aunque ahora en vez de primeras piedras sea banderazos, ¿verdad? Pero sí que haya banderazos últimos de las obras, eficacia en la actuación y sobre todo que cualquier rumor de que se está pidiendo dinero, diezmos o vigésimos sea combatido también ferozmente. El rumor también tiene que ser combatido antes de que ocasione un problema de fondo. Y conste que no quiero pensar en que ese rumor obedezca una realidad. Ya nos tenemos que ir, me van a colgar las personas que llamaron y no pudimos comentar, pero yo creo que esta mesa estuvo sensacional como siempre. Le agradezco mucho a doña Dulce María que haya estado con nosotros. Gracias, doña Dulce. Muchísimas gracias por la invitación, reitero. Gracias, doña Dulce. Gracias, maestro Absalón. Qué gusto haberlo tenido aquí con nosotros. Haber estado con ustedes. Gracias, nosotros, Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo lunes. Gracias. Muy bien. El trabajo que realizamos lo hicimos pensando en ti. Por eso modernizamos la avenida López Portillo, la avenida Guayacán. Se realizaron obras de drenaje y colectores pluviales en la colonia Lombardo Toledano y Donceles. Creamos el paso a desnivel de Alfredo B. Bonfil. Construimos la planta de tratamiento de aguas residuales del Polígono Sur, llevando agua a las colonias más necesitadas. Todo esto con un solo objetivo, tu bienestar. Tu gobernador te cumple y da resultados. Y este año 2013, vamos por más. Gobierno del Estado de Quintana Roo. ¿Harto de comprar mobiliario nuevo? No te preocupes más, nosotros te lo renovamos con pintura en polvo para todo tipo de superficies metálicas. Contamos con varios colores, diferentes tipos de acabado y servicio de sandblast. Te garantizamos calidad, resistencia, protección anticorrosiva y excelentes precios. Ven y conócenos. Pintura electrostática del Caribe. Inteligencia versus inteligencia. Mentiras versus verdades. El poder que pretende hacernos olvidar el pasado. La memoria, nuestra única estrategia. Juego de poder es periodismo con memoria. Bienvenidos a este juego. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en este programa Juego de Poder a todos nuestros televidentes de Campeche, de Yucatán y de todo el estado de Quintana Roo. Les damos la cordial bienvenida una vez más, donde los actores políticos del estado, de la península, estarán presentes para darnos a conocer todo lo que se mezcla en este juego de poder. Hoy por hoy está con nosotros Pedro Flota Alcocer, quien es presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo. Buenas noches. Buenas noches, Fátima. Buenas noches a todo el auditorio. Bueno, pues viene un escenario político que desde muy temprano, hablamos mediados de este año, se ha empezado a calentar los ánimos, incluso después de que terminaron las elecciones principales, donde se eligió a diputados federales, senadores y presidente de la República. Se terminó una etapa. Sin embargo, vemos que de manera inmediata inició otra. Al menos en el estado de Quintana Roo, vemos que hay una situación un poco diferente en comparación con otros estados, principalmente porque más del 50% de la población vive en el norte del estado. Y este 50% normalmente no son del estado de Quintana Roo. Esto le ha costado un poco de trabajo al Partido Revolucionario Institucional para mantener el poder o el gobierno en esta zona, debido a que pues ya tenemos, han habido ya 3 presidentes municipales de extracción diferentes al Partido Revolucionario Institucional y hoy por hoy pues hay una lucha candente. De lo que vemos de todo esto, que al parecer los que están saliendo ganones es la ciudadanía, que al fin y al cabo es lo más importante y es la parte principal de la política. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se estaría preparando el Partido Revolucionario Institucional con mira a las siguientes elecciones del 2013? Bueno, tienes razón en el sentido de que las condiciones políticas han cambiado. El escenario de Quintana Roo es diferente por sus tiempos políticos a los del estado de Yucatán y del estado de Campeche. En nuestro caso,
al término de esta elección federal inició, propiamente dicho, el proceso local, aunque de manera formal iniciará el 16 de marzo del 2013. Pero inició ya, porque, repito, las condiciones políticas en el país han cambiado. Ya no opera aquel paradigma que nos decía que el que se mueve no salía en la foto. Ahora las condiciones políticas nos indican que quien aspire a algo tiene que trabajarlo con antelación.